Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y esta semana volvemos al repaso de lecturas dejando a un lado los book tags. En esta ocasión voy a hablaros de enero, pero antes de meterme en el meollo y como siempre, dentro cabecera. Bien, antes de saltar directamente a estas lecturas, a este repaso, me gustaría deciros que he dividido el vídeo, o por lo menos las lecturas de enero, en dos vídeos. ¿Por qué? Bueno, porque enero se me ha dado bastante bien, tanto en cantidad de lecturas como en su extensión, como por otro lado en la calidad de lo que he leído. Y como me gusta desarrollar lo que digo y de lo que hablo de cada libro, y no quiero tampoco abrumaros con vídeos súper largos ni acabar yo completamente exhausto, pues nada, de ahí ha salido esa grandísima idea que ya he hecho en alguna ocasión de dividir en dos estos vídeos de repaso, estos wrap-ups. Así que nada, avisados quedáis, no tengo mucho más que añadir que saltar directamente a la primera de estas lecturas de este mes de enero, que no es otra que lo que más me gusta, a ver que se vea bien la portada, lo que más me gusta son Los Monstruos, volumen 2 de Emil Ferris. Si bien es cierto, este libro lo empecé en diciembre y he ido leyéndolo poco a poco hasta acabarlo en enero, y por tanto es por eso que entra dentro de estas primeras 4 lecturas de las que os voy a hablar en este vídeo, que finalicé en enero y que empecé en este caso en diciembre. Pero bueno, que eso son pequeñas tonterías. Para empezar, daos cuenta de que este es un libro de gran formato, bastante amplio, porque tiene unas 340, 350 páginas, de una calidad bastante apabullante por otro lado, que es a color, porque es una novela gráfica, aunque muchos de los dibujos sean en blanco y negro, tenemos pues aquí, como veis, a color también, y que el papel también, por otro lado, es de mucha calidad, aunque no es satinado, eso también hay que tenerlo en cuenta. Con satinado me refiero a estos papeles que brillan y que normalmente es una pátina que le dan al papel para que la tinta de color enganche mejor y, pues eso, quede mejor o quede más brillante. En este caso no es así. Bueno, no me quiero extender mucho en la edición, solo que elogiarla porque me parece que es un trabajo editorial precioso, que tiene que ser bastante difícil hacer caber todos los diálogos y toda la traducción en los globos de diálogo, porque es un cómic, es una novela gráfica, y que creo que en este caso han hecho un trabajo excelso en que es Reservoir Books de Penguin Random House. Más allá de lo que es la edición y de todo eso, dejadme saltar directamente a lo que es la anécdota, lo que es la historia. Avisaros de que como es un segundo volumen, me es imprescindible hablar de algo que puede spoilear, que puede destripar el final de la obra anterior del volumen primero. Si no queréis escucharlo o queréis saltar directamente a la siguiente lectura, abajo tenéis la cronología y le podéis dar directamente. Pero bueno, es que cuando hablas de una segunda parte, lo que ha sucedido en la primera, y en este caso teniendo en cuenta que empieza inmediatamente después de lo que acontece en la primera parte, es inesquivable. Así que nada, si queréis saltar sería este el momento. Dicho esto, empezamos en un momento de reconfiguración familiar porque el núcleo familiar de Karen, que es la protagonista de esta historia, que es este monstruo de portada, porque es así como se ve ella, vive de una manera diferente con su hermano Diego, Dis, ya que su madre acaba de morir de cáncer. Recuperamos los misterios familiares que dejaba abierta en la primera, bueno, por un lado, misterios familiares y luego otros misterios que ahora desarrollaré o os diré, que habían, como decía, quedado en el aire, como qué es lo que sucedió con el hermano gemelo de Dis y por tanto hermano también de Care, o como dónde está o qué ha sucedido con ese padre que Care no conoce y que está ausente durante toda la primera novela, pero que hay una sombra que pues les tapa a todos. Además, tenemos también el misterio de quién fue el causante de la muerte de la vecina de arriba, Anka, que hacía muy buenas migas con Care y que hemos estado escuchando su historia a través de cintas magnetofónicas grabadas y que
se traslada de nuevo o se repesca en este segundo volumen a través del deseo de Care de saber sobre el pasado de esta superviviente de los campos de concentración de la Alemania nazi en o durante la Segunda Guerra Mundial. Decir, por supuesto, también es importante que esta historia está ambientada en el Chicago de 1968, una época en la que socialmente y políticamente hay un estallido importante y es un momento de reclamación, de manifestaciones y de muchos palos para la población porque la guerra del Vietnam estaba haciendo chup chup. Recordad también, o si no lo sabéis, es el año en que Lyndon B. Johnson se retira de su carrera a la Casa Blanca y se presenta de nuevo Nixon, que había intentado ser presidente en 1960 con Jack Kennedy, con John Fitzgerald Kennedy, y cómo sube Nixon al poder en 1968 porque ganó las elecciones. Y es un cambio de los demócratas a los republicanos. También decir que estamos en ese momento en el que hay una integración o un intento de derechos sociales, de derechos raciales, de luchar por la igualdad entre diferentes razas o, bueno, diferentes. A mí lo de las razas nunca me ha gustado decirlo así, porque somos todos seres humanos, pero diferentes etnias que conviven en el territorio de Estados Unidos. Dicho esto, en cuanto a la ambientación, al escenario en el que sucede esta historia. Y en cuanto a los misterios, añadir el pasadizo secreto que hay debajo del edificio en el que vive Care, que también jugará un papel importante porque es como lo prohibido, lo que hay que descubrir, si tiene algo que ver con la muerte de Anka, etcétera, etcétera, y que también será otra de las líneas argumentales que entren dentro de esta historia. Una historia que, por otro lado, me ha recordado constantemente, debido a los constantes también, por otro lado, viajes o trayectos de Care con diferentes personajes por la ciudad de Chicago, con sus idas al museo, con diferentes personajes. Me ha recordado, como lo que quería decir es a un poco ese paseo también de Dante con Virgilio por el infierno y por el purgatorio. Al cielo el pobre Virgilio no le dejaron entrar porque era pagano dentro de lo que es Dante o dentro de lo que es la Divina Comedia, y pues como era un pagano y no estaba bautizado y no era cristiano, no podía entrar. Bueno, aquí, salvando todas las distancias, a Care en los diferentes trayectos que emprende durante esta novela le acompañan diferentes personajes y que también le sirven a Emil Ferris para hablar de inclusión, de diversidad, ya que Care se siente atraída por personas de su mismo sexo y aquí descubre por primera vez a una persona de la que se queda completamente colgada y con la que comparte una obsesión que le ha entrado en esta novela, que es la de, a través del cuadro de Judith y Holofernes. Esperad que os lo busco. Bueno, ya lo he buscado en un corte que he hecho, pero bueno, lo voy a enseñar. Seguro que os suena. Este cuadro de Judith y Holofernes encarna un poco la idea que hay detrás, un poco de esta historia en cuanto a Care como la protectora, la salvadora, la que está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener a su pueblo, en este caso a su familia, a sus amigos, a salvo. Y eso es algo transversal en toda la novela gráfica. Esa idea de Care teniendo que proteger a los suyos y teniendo en cuenta también la relación que tiene con su hermano, que es un tipo bastante oscuro y siniestro por un lado, pero que tiene esas dos caras. Es contradictorio. Es un tipo siniestro por un lado, pero también es un tipo afectivo y amoroso con ella. De cualquier manera, debido a la situación en la que viven ahora sin el sustento de la madre, es a través de lo que tiene que hacer Dis el cómo sobreviven. Y eso le hace hacer cosas que, bueno, pues que ya veréis cuando leáis la novela gráfica. Y también les lleva el hecho de que pueda ser reclutado para ir a la guerra de Vietnam, cosa que le suele pasar a la gente pobre, o le solía pasar, o le solió pasar, o sigue pasando a la gente pobre o con menos recursos cuando hay una guerra, como lo que sucedió en Vietnam. No os cuento más, creo que he dado 4 pinceladas de lo que es esta novela gráfica y, por supuesto, os emplazo a leerla. Yo la he disfrutado muchísimo, es una auténtica preciosidad, es un lujo leerla y la verdad es que, bueno, os voy a intentar enseñar algunos de los... Es que es una maravilla, es una preciosidad. Algunos de los dibujos que hay, de las ilustraciones. Y lo último que os quería decir es que os emplazo, por supuesto, a leerla y que te quedas con ganas de continuar porque, de nuevo, como sucede en la anterior, te deja en un momento en el que podrías continuar leyendo sin ningún tipo de problema. En fin, ya veis, el año empezó bastante fuerte con lo que más me gusta son los monstruos volumen 2.
Vamos a por la siguiente. ¿Qué es esta Embassy Town de China Miéville? Una lectura que, bueno, la verdad es que cuando salió en su momento, hace como 10 años, en 2014 o 2013, no sé exactamente, yo la intenté leer y la dejé a un lado porque no estaba preparado para ella en ese momento, pero que he retomado en esta ocasión y la he devorado. Es una ciencia ficción con un tema de xenolingüística, es decir, de cómo sería el lenguaje teniendo en cuenta, bueno, teniendo en cuenta nada, cómo sería el lenguaje de una raza alienígena y cómo sería posible ponerse en contacto con otra raza que no está basada o no ha crecido o no se ha desarrollado como se ha desarrollado la humana o en un planeta Tierra con el mismo contexto, con las mismas coordenadas, con el compartir un mismo mundo. Porque digo que me costó la primera ocasión que la leí, más que me costó, la dejé completamente abandonada o no estuve preparado o no me atrajo como me ha traído en esta ocasión. Bueno, lo digo porque no es una novela fácil. Tiene una idiosincrasia propia a la hora de crear palabras y a la hora de explicarnos el mundo que nos enseña. Y eso hace que sumergirse en sus páginas sea un reto al principio que si no encuentra pronto el camino que nos marca el autor, puede pasar lo que me pasó a mí, que es que la abandones. En este caso yo sí he encontrado ese camino porque además mis intereses han crecido, yo creo que se ha ampliado pues lo que os decía, mis intereses, pero también mis ganas de tomar ficciones que tengan más peso y la xenolingüística es algo que se ha desmarcado como algo muy interesante y ver historias que puedan plantear una especulación en ese sentido se me hacen muy atrayentes. Así pues, he tenido mucho más aguante a la hora de ir yo qué sé, entendiendo, metiéndome en el idiolecto propio de esta novela para a la vez meterme también en su historia. ¿Y por qué digo esto del idiolecto? Bueno, pues porque está lleno de palabras que en un principio te chocan, pero que luego acabas entendiendo. Terocam. Pues, por ejemplo, Terocam son cámaras voladoras. Pues yo cuando lo leía decía pterodáctilo. Pterodáctilo, el dinosaurio volador, pues la cámara es también una cámara voladora. Y así está lleno. Pero es que además de eso tenemos aquí dos partes bien diferenciadas. La primera que nos da contexto y la segunda que ya salta a esa ficción xenolingüística. Xeno de extranjero, lingüística de lengua, ¿vale? Pues si no lo había dicho antes. Esa primera parte también nos mete en la vida y el contexto de la que será la protagonista de esta historia, Avicii, creo que es, dejadme leerlo, que es Avicii, no es Avicii el DJ, sino que es Avicii Benner Cho, que es una piloto que es capaz de meterse en el hiperespacio y aparte de ser oriunda de esta Embassy Town, que es la ciudad en el planeta donde están los Arieki, sí, no me equivoco, los Ariekei, que son esta raza alienígena, además de eso, también es capaz, lo que os decía, de sumergirse en el hiperespacio y poder conducir en las naves para viajar a una velocidad suficientemente alta como para que no te tires años y años para ir de un punto a otro dentro de lo que es la galaxia. Dicho esto, esa sería la primera parte en la que te explican un poco ese contexto y cómo es ese mundo y cómo tú vas a entenderlo. Y por otro lado tendríamos la ficción xenolingüística, que es lo que me ha parecido a mí más interesante de esta novela, porque los Ariekei es una raza alienígena que tiene dos características muy importantes dentro de su lenguaje. Para empezar, es un lenguaje doble. Eso hace que un ser humano normal no pueda pronunciar nada de ese lenguaje. Y para continuar, además, para que haya una comunicación y se pueda entender el mensaje, de donde parte este mensaje debe ser verdad. Es decir, si no hay detrás una conciencia que emite ese mensaje, los Ariekei no entienden absolutamente nada. Así pues, no puedes comunicarte con ellos si no hay detrás una verdad. Ni siquiera entienden la mentira, que esto es el meollo que hay también detrás de esta historia. También, por otro lado, Avicii, que es oriunda, como os decía, de esta Embassy Town, acabó siendo, por una especie de ritual que llevaron a cabo, un tropo para estos personajes, para estos Ariekei. Y cuando querían intentar expresar algo, hablaban de la chica que quedó herida y comió cuando les dimos de comer, por ejemplo.
y a partir de ahí pues pueden evocar diferentes mensajes y diferente información y pueden jugar con el lenguaje. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí que sirve como catalizador para la historia? Bien, para poder comunicarse con esta raza se crea genéticamente a personas que son capaces de compartir en dos y pronunciar este lenguaje y que de esta manera se consiga transmitir la historia porque detrás hay una conciencia y hay una verdad. ¿Qué sucede? Bueno, pues que resulta que uno de estos embajadores cuando habla, el mensaje que transmite crea una anomalía que tiene unas consecuencias en los Ariekei que son devastadoras. No quiero hablar más, solo deciros que en algún momento me vienen a la cabeza imágenes de plagas como la del fentanilo que están sufriendo en Estados Unidos o como la heroína aquí en los años 80, pero me parece súper original el tema de que sea a través del lenguaje. En realidad quizás estoy desvelando cosas que te vas a ir encontrando conforme vayas leyendo la novela, pero no creo que eso rompa la experiencia que tiene uno leyendo esta novela, porque a la vez tenemos una trama que es consistente y que llega a un punto que me parece súper interesante en cuanto, por un lado, la descripción del lenguaje que os he hecho, como la evolución misma del lenguaje y la necesidad de que el lenguaje tenga unas características muy parecidas al lenguaje que tenemos nosotros para poder ser evolutivo en cierta manera. Y no quiero contaros más para no desvelaros más, solo deciros que me parece súper inteligente y súper lúcido lo que nos plantea aquí China Miéville, que más allá de la dificultad que tengas para poder meterte en el meollo de esta historia, puedes disfrutarlo, puedes ver también algo que me parece pues la clave de muchas de las cosas que nos suceden y es que no hay nada puro, que todo tiene dos caras, todo tiene o más de dos caras, pero quiero decir que donde hay mucho bien también puede haber mucho mal, donde hay mucha verdad puede haber mucha mentira y que no todo es blanco o negro. Y con eso solo añadir que suerte que le he dado otra oportunidad y que yo soy otra persona de la que era cuando lo intentó leer en su momento, que tengo más paciencia y que más allá de la dificultad de meterse en estas páginas, una vez entras, te da lo que promete. No me extraña que haya sembrado tantos premios, no me extraña que el nombre de China Miéville haya despuntado como uno de los valores de la ciencia ficción actual y no me extraña por todo lo que ha conseguido meter en esta novela y que además funcione. Más allá de una trama que pueda parecernos en algún momento un poco más facilona o menos verosímil, sí que es cierto que sirve para contar lo que hay detrás. Y eso, pues yo lo aprecio y ha sido también otra de las grandes lecturas de lo que llevamos de año y creo que se va a quedar en mi top 10, no lo sé todavía porque estamos en enero, de lecturas de 2025. Una ciencia ficción muy recomendable. Así que nada, vamos a por la siguiente novela, que es una novela negra y que es a ver si se ve bien, Golpe de Gracia de Denis Lehane, más conocido Denis Lehane por una novela mítica trasladada a pantalla por el señor Clint Eastwood que lleva el título de Mystic River y que yo leí hace ya igual 20 años y que no me gustó y que por tanto dejé a un lado a este señor con, pues habiendo leído esta novela y con lo que me ha gustado, toda la pena de mi corazón, porque tendría que haberlo retomado antes o al menos, bueno, como esta es bastante reciente, tampoco me voy a echar en cara que han pasado estos 20 años sin leer ni un solo libro más de Denis Lehane, porque igual necesitaba este libro, Golpe de Gracia, para retomar a este autor de novela negra que tiene toques sociales muy infiltrados, muy sumergidos en sus tramas y que además trata muy bien o tiene el talento suficiente como para que la trama sea súper atractiva, súper adictiva y la forma de escribir sea también súper atractiva y súper adictiva. Me devoré este libro en un día y tiene unas 350 páginas, si no me equivoco. Sí, 345, 47 o una cosa así. Pero vamos al meollo de la historia. Para empezar, el escenario, como no, tratándose de Denis Lehane, es Boston, es Southie, un barrio que quizá conoceréis o yo lo conocía, a mí me sonaba y por eso también me parecía atractivo, para empezar por el propio Mystic River, pero para continuar por El indomable Will Hunting, porque Matt Damon en esa película viene de Southie, por ejemplo, también Infiltrados de Martin Scorsese también, en fin, por un montón de películas y de historias que están basadas o cuyo escenario es
Boston y Southie. Southie es el barrio que está más lleno de irlandeses que emigraron allí y que es un barrio obrero, es un barrio de clases pobres o bajas, o mejor dicho, clases de pocos recursos, de clase trabajadora con su mafia poderosa. Bueno, Whitey Bulger, por ejemplo, es un mafioso conocido de esa zona. Ya os pondré la foto, por más creo que hay una película en la que sale Johnny Depp haciendo de Whitey Bulger, que también os pondré la foto. En fin, que a mí me ha parecido ese escenario siempre súper atractivo, me he visto muy interesado por él y eso para mí ya es un extra para esta historia. Además también de toda la parte histórica, del tema del té, de cómo los colonos tiraron al agua el té de los ingleses y eso sirvió como inicio de la Revolución Americana, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de todo eso, más allá del escenario, ya hemos dicho que es Southie, que es Boston y que, eso no lo he dicho, está ambientada en los años 70, para concretar en 1974, en un momento en el que la integración racial, la lucha por los derechos civiles estaba haciendo chup chup y estaba la cosa como muy candente. Si antes con Lo que más me gusta son los monstruos, volumen 2, hablaba de 1968 y de Chicago y de cómo eran pues, los conflictos sociales que había en este momento, 1974 no es menor, porque si encima en aquella teníamos la guerra del Vietnam, aquí tenemos también la guerra del Vietnam. Es decir, algunos de los que fueron a luchar a Vietnam siguen por ahí. Han vuelto a sus casas con todas las consecuencias del estrés postraumático, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué conflicto racial tenemos? Pues lo que tenemos aquí es que están intentando, o ha habido un juez en Boston que ha dicho que a partir de un momento dado, el curso que se acerca, que es en septiembre, muchos de los alumnos irlandeses de unos institutos van a empezar a ir a institutos de mayoría negra y muchos de los alumnos negros de institutos de otras zonas de la ciudad van a ir a los institutos de Southie. Y esto ha creado un estallido social de negación porque no quieren, porque a pesar de que son todos pobres, y esa es una de las quejas que hay, también son racistas y esa integración pues no les va. Se han creado piquetes, se han creado asociaciones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Mary Pat Fennessy, o Mary Pat Fennessy, que es la protagonista de esta historia, que tiene una hija de 17 años, adolescente, que acaba de dejarlo con su pareja, que no es el padre de esta Mary Pat, y que ha perdido a un hijo de una sobredosis cuando volvió de Vietnam. No pudo sobreponerse al tema de el estrés postraumático o, bueno, o lo que fuera, porque no os voy a contar, ya está en la novela, ya lo leeréis. Vive en casas de protección social, como son como son muchos de los barrios de los que hay en Southie. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que en un momento dado de la novela su hija desaparece a la par que hay un linchamiento a un chico de color que se quedó tirado con el coche en una estación de tren y desde ese momento la acción se precipita. No os voy a contar más, ya os he dado tanto la ambientación como la época, pero me parece todos esos ingredientes muy bien enraizados en tanto la psicología de la personaje protagonista, Mary Pat Fennessy, como con lo que va a suceder, que va a ser catalizador de toda la historia. Bien, no voy a desvelar nada, simplemente deciros que esta Mary Pat Fennessy es una madre coraje que lucha por lo que más quiere en el mundo y que todo eso le llevará, por un lado, a hacer lo que hace, pero también a sentirse responsable de haber inculcado en sus hijos, en el barrio, en la clase en la que vive, un odio inane basado en la raza que les está comiendo por dentro y que les está llevando a dirigir su lucha hacia sitios a los que no tiene que dirigirla o que no son los sitios adecuados. Porque aquí lo que hay es una mirada muy lúcida en cuanto a la transversalidad de la clase y no a la verticalidad, porque está sucediendo un poco lo que sucede ahora, que es que los que tienen el poder y están arriba hacen que los que están un poco mejor se fijen en los que están más abajo y los vean como una amenaza y no miren a los que están arriba, que son la verdadera amenaza y que son los que quieren
mantenerlos en el lugar en el que están, pues exprimiéndolos como nos exprimen actualmente. Esta es una novela valiente en ese sentido porque me parece una novela que consigue mezclar muy bien tanto el conflicto social como la parte de novela negra. La anécdota, que es lo que hace, que es lo que convierte a Mary Pat Fennessy en una madre coraje y que es de donde más he visto que recibía críticas cuando acabé la novela y miré algunas reseñas. Bien, hay mucha gente que toma por inverosímil el camino que toma esta protagonista y lo que es capaz de hacer. Y sin embargo, no se han planteado que si esta protagonista fuese un hombre, no pensarían para nada que es algo inverosímil. En ese sentido, yo lo he comprado completamente. No creo que sea inverosímil. Creo, por el contrario, que es muy poderoso el personaje de Mary Pat Fennessy, a la vez que nos da otro eje en esa transversalidad que os decía antes del racismo, de la clase social y por otro lado de las mujeres en el heteropatriarcado, que aquí es súper claro, porque además tenemos un tercer factor que también precipitará las cosas dentro de lo que es un microcosmos social como el que nos plantea, y que es la mafia irlandesa y el poder de la mafia y que ha tenido que ver en todo lo que sucede en la novela. Así que nada, es una novela que se lee muy rápido porque engancha, porque yo me lo creo todo, porque se me hace muy atractivo tanto el personaje de Mary Pat Fennessy como el policía que le ayuda, como los diferentes personajes que aparecen en un momento u otro, como la ambientación de Boston y el conflicto social. Es decir, aquí tenemos un montón de ingredientes que os puede gustar para una muy buena novela negra que estoy seguro que no van a tardar nada en adaptar al cine. Así que nada, tercera lectura, vamos a por la siguiente, que además es la última y se trata de este, a ver que se vea también bien, Los enamoramientos de Javier Marías, otro de esos autores que yo había intentado leer, pero que dada su retórica y su enrevesamiento con las subordinadas y con cómo escribe, a pesar de que a mí me encantan las subordinadas, también lo he de decir, lo había rechazado y había dejado de leerlo. Lo intenté con Fiebre y Lanza, Tu rostro mañana, si no me equivoco, es la primera de esa trilogía que él dio en llamar Fiebre y Lanza, y lo dejé porque no me enteraba absolutamente de nada de lo que me estaba diciendo y me parecía tan enrevesado y tan pomposo que el tufillo snob hizo que me echase para atrás y lo hizo durante muchísimo tiempo. Sin embargo, yo creo que rectificar es de sabios y ya lo he dicho en otras ocasiones, ir dando oportunidades a autores que, por lo que fuera, has dejado a un lado, pues tampoco está mal siempre y cuando acabes encontrando alguno de sus libros que te pueda gustar o que puedas reconciliarte con él. En otras ocasiones no te vas a reconciliar. Pero en este caso yo, desde el principio os digo ya que me he reconciliado a través de este libro con Javier Marías y abro la puerta a otras novelas suyas que me puedan gustar. Lo intenté con Corazón tan blanco, pero quizá cuando lo intenté leer en su momento, pues no me gustó. Así que no me gustó, lo dejé también. Eso no significa que no vaya a intentarlo de nuevo. Pero sí que os pediría que si os gusta Javier Marías y habéis leído algunas de sus novelas, me recomendaseis abajo en el cajón de comentarios algunas de las que os haya gustado a vosotros y ahí pues mira, puedo probar y a ver qué tal. ¿Qué es lo que me ha gustado de esta novela? Bueno, pues para empezar, la premisa de la que parte me parece muy chula porque es algo que nos pasa a todos los días. Y es que si tienes una rutina, vas viendo a la misma gente en el trayecto o en tu rutina en la que vas a trabajar o en lo que sea que hagas. Es decir, yo recuerdo, y esto me ha pasado toda la vida, ir al colegio en autobús y ver a las mismas personas, a los mismos chavales, todos los días, aunque no los conocieras de nada, y cruzarte con ellos, la chica guapa de aquí, el chaval que va siempre con el chándal de gimnasia o lo que sea. Me sucede actualmente cuando voy caminando al trabajo, me voy cruzando con diferentes personas que están a la misma hora, en el mismo lugar y no los conozco absolutamente de nada, pero ya sé que es esa persona, que tal, que cual. Bueno, pues eso es una de las cosas de las que parte esta historia. Y es que su protagonista, María Dolph, una chica, una señora de unos 40 años o 30 y pico, que trabaja en una editorial, que luego volveré a esto y que es una de las cosas que me ha gustado, va a desayunar todos los días a la misma cafetería. Y allí se encuentra o ve cómo desayunan una pareja a los que ve completamente enamorados. Le parece que una pareja ya mayor,
Es decir, no es dos chavales, un chaval y una chavala, o dos chavales, o lo que sea, que son jovencitos y están empezando. No, aquí se nota que la relación está afianzada y que tienen su propio lenguaje, su propia forma de expresarse, amor, afecto o de reconocerse. Esos pequeños lenguajes que establecemos con nuestras parejas, que son completamente íntimos y privados. Y de repente un día esta pareja pues desaparece. No sabe qué le ha pasado, piensa que puede ser las vacaciones, piensa que puede ser lo que sea, pero luego descubre que no, que lo que ha sucedido es que una de las partes de la pareja ya no está, ¿vale? Y no digo más. No sé lo que dice la contra, no lo he leído, pero tampoco quiero spoilearos. Os voy a hablar más de otras cosas que de esto. Pero claro, a través de esta anécdota nos cuenta toda una historia pues sobre eso, sobre los enamoramientos. Es una cosa importante tiene el peso dentro de la historia, pero nos habla de multitud de cosas. Así me sale en italiano. Multitud de cosas. No tengo ni idea de italiano, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene el no callarte y seguir hablando todo el rato. Volvamos. Esta María Dolz, como os decía, trabaja en una editorial y esas partes me han encantado. Dejadme leeros un pequeño fragmentito, voy a coger el móvil ahora y enseñaroslo, de una de las cosas que dice, porque normalmente lo que me sucede a mí, habiendo trabajado en el mundo editorial, es que muchas de las veces que leo algo desde la perspectiva de un escritor sobre el mundo editorial, digo, mira, no. Pero me ha pasado hasta con Paul Auster, ¿eh? Porque en 4-3-2-1 hay algo parecido a eso y ¿qué queréis que os diga? No, no suele ser así. Y sin embargo, la visión que nos ofrece Marías a través de la mirada de María Dolz me parece súper acertada en cuanto a cómo es el mundo editorial. Pero bueno, vamos a ese fragmentito. Aquí lo tengo, está hablando de un escritor y esto pasa bastante. Perdonad. Al igual que tantos otros escritores, era gorrón, tacaño y sin orgullo. Dejaba tremendos pufos en los hoteles cuando iba a dar conferencias por esos mundos, o más bien por esas provincias. Exigía suites y todos los extras pagados. Se rumoreaba que se llevaba a los viajes sus juegos de sábanas y su ropa sucia. No por excentricidad ni manía, sino para aprovechar y que se los lavaran en los hoteles, hasta los calcetines, sobre los que no me consultaba. Esto debía de ser falso. Desplazarse con tanto peso sería un increíble engorro. Pero nadie se explicaba cómo, si no, en una ocasión los organizadores de su charla habían tenido que hacerse cargo de una descomunal factura de lavandería. Unos 1.200 euros. Había corrido de boca en boca. Bueno, quizá no es el fragmento que más sirve para esclarecer o para enseñar algo del mundo editorial, pero sí que es verdad que muchos escritores aprovechan pues que viajan bajo el ala de una editorial para comportarse como no se comportarían en ningún lado. Y esto, por supuesto, tampoco se sabe. Dicho esto, voy a retomar otra vez el libro para que veáis de cuál estoy hablando, pero me gustaría poner el acento en un par de cositas. Para empezar, lo que tenemos aquí es una historia en la que hay poca anécdota y, sin embargo, se enriquece muchísimo a través de la especulación y de un ejercicio por parte del escritor en el que nos explica lo que un personaje piensa, que piensa otro o que pensaría el siguiente. Y a partir de ahí crea una especie de bola de nieve que, según va rodando la historia, se le va añadiendo mayor cantidad, mayor materia, y a mí la verdad es que este tipo de transcurso de la historia me ha parecido súper atractivo y me ha parecido que me enganchaba completamente, ya sea a través de, por ejemplo, mencionar novelas en las que van a servir como brújula de lo que está sucediendo en esta historia. En este caso me la he apuntado porque además la recuerdo bastante bien, El coronel Chabert de Balzac, que además se ha convertido en una novela que quiero leer y donde sucede que un coronel en una batalla napoleónica es herido de muerte, lo dan por muerto, lo declaran muerto, pero él sobrevive y vuelve años después a reclamarle a su viuda y al resto de su mundo que está vivo y que, bueno, que necesita un lugar en el mundo. Bueno, pues a través de esta novela y de esta anécdota también enriquece esta historia que parece que no tenga muchas más vueltas, pero que sí que la tiene. Por otro lado, hay trazos de novela negra detrás de ella, ya que algo que sucede podría o podría no ser un crimen. Y María Dolz, esta protagonista, se ve involucrada por culpa de un enamoramiento que sufre, que de ahí también los enamoramientos. Finalmente, añadiré que sale una figura que yo no sabía que salía en muchas de las novelas de Javier Marías, que es el profesor Francisco Rico. Un profesor
que es una eminencia dentro de la literatura y de las letras hispánicas, un erudito del Quijote y del siglo XVII español que, aunque a mí no me dio clase directamente, sí que su hijo me dio clase y que hay una cercanía lejana, pero que quieras que no, eso te lo hace como más cercano en la historia. Sé de quién hablas, sé quién es y bueno, etcétera, etcétera. Me quiero acordar de él y lo he mencionado porque murió el año pasado y con él se fue una de las figuras más importantes de lo que ha sido el estudio de la literatura española y bueno, un auténtico erudito. Y finalmente, añadir, más allá de la pega que he encontrado cuando he leído otras reseñas sobre ello, que es aquí no pasa nada y se hace muy lento y se hace muy pesado, cosa que yo no he tenido esa pega porque yo sí que he vibrado a la vez que esta novela, es la voz narrativa que es la de María Adolph, porque a través de ella vemos todo lo que sucede. Y en muchos momentos yo no me he llegado a creer que esta voz narrativa fuese la de una mujer. Me da la sensación que tiene demasiados vectores masculinos como para que realmente me pueda acabar creyendo que es, pues eso, que ha salido, que es una mente femenina. O sea, aquí tengo que suspender la incredulidad mucho para acabar creyéndome que la voz narrativa es la de una mujer. Pero bueno, quizá porque soy hombre y quizá por mi propia configuración mental no me ha supuesto eso mayor problema. Y sin embargo me ha supuesto sí un problema un poco bastante más complicado de sortear en cuanto a lo que es la verosimilitud, el hecho de que casi no hay distinción en cómo hablan los diferentes personajes de esta novela. Tanto la mujer de esa pareja de la que os hablaba al principio, como la propia María Adolph, como otro de los personajes que es muy, muy importante en esta trama, como un tercer personaje más allá de la propia María Adolph, que también acaba metido de por medio. Todos tienen una manera muy característica de hablar que se me hace que se parece demasiado, con muchos ripios, con una retórica un poco rimbombante, con el uso de un léxico súper rico que va directamente a una idea muy culta de la persona que está hablando. No os voy a decir eruditos, pero utilizan palabras que normalmente la gente no utiliza a la hora de hablar, y eso hace que sin esa distinción entre los discursos de cada uno de los personajes, de nuevo sea un poco un torpedo a la línea de flotación de lo que sería la suspensión de la incredulidad en esta historia. Más allá de estas 3 o 4 críticas, es una reconciliación para mí con Javier Marías y lo que os decía al principio. Me ha gustado la novela, más allá, como os decía y como os digo ahora, de estas 4 o 5 cosas y de ese posible, pues que os diría, tufillo un poco machista que sí que rezuma en algún momento. Pero bueno, no me quiero centrar en eso, aunque sea lo último que he dicho. Así que para enmendarlo un poco os diré que estamos ante una buena novela, que le deis una oportunidad, que la recomiendo y que os puede parecer tan interesante como me ha parecido a mí. Y ahora sí, ahí lo dejo. Bueno, y con esto acabo esta primera entrega del repaso de enero, del wrap-up de lecturas de enero de 2025. Espero que os hayan parecido interesantes las lecturas, que os hayan parecido tan buenas como a mí, o por lo menos que haya podido transmitiros lo que me han parecido y persuadiros, en el caso de que os hayan interesado, de que las acabéis leyendo. Ya os digo, yo las he disfrutado mucho y estoy muy contento con cómo he iniciado el año, porque la verdad, bueno, espero no torcerme mucho, pero ya os digo, es variado. Tenemos desde una novela gráfica, pasando por novela negra, siguiendo por novela de ciencia ficción y acabando en este primer vídeo con una novela literaria de un autor que había descartado. Así que, ¿qué os voy a decir? Igual el enero del año que viene me encuentro otra cosa mejor, pero de momento, oye, bastante guay. Así que nada, dejadme en los comentarios lo que os apetezca, cualquier tipo de reflexión, ya lo sabéis, charlaremos lo que se pueda charlar y yo os dejo aquí. Por supuesto, como siempre, os voy a decir que os deseo un felicísimo día y que os mando un besazo enorme. ¡Mua!